Señor, te damos las gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la bendición, la oportunidad de poder estar aquí en tu casa para aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas con mi voz, con mis palabras. Señor, que pueda hablar palabra tuya, que pueda comunicar, Señor, este mensaje. Y Padre Santo, te pido que estés también con mis hermanos, que tengan un corazón receptivo para poder aprender de tu palabra y que podamos, Señor, aplicarlo a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de esta mañana se llama ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Y me hace pensar, y estuve reflexionando sobre uno de los videos que circulan mucho ahí en YouTube, en Facebook, en donde aparece un muchacho o un empresario o una persona que se dedica a emprender negocios y de todo ese tipo de cosas. Y entonces se acerca a las personas y les dice, ¿qué prefieres? Por eso el título del mensaje, ¿qué prefieres? ¿500 pesos o un consejo millonario? Y entonces va por todos lados. ¿Qué prefieres? ¿500 pesos o un consejo millonario? Yo sé que algunos de ustedes lo han visto. Y entonces mucha gente prefiere el dinero, ¿verdad? Hay otras personas que prefieren el consejo millonario. Y el consejo millonario, pues es un consejo, ¿verdad? Para poder emprender, para poder tener un negocio, para poder alcanzar el tan anhelado éxito. Pero algo que me llama mucho la atención de esos videos es que cuando dice, aunque sean 50, 100 pesos, ¿qué prefieres, 100 pesos o un consejo millonario? La gran mayoría de personas prefiere y elige el dinero, ya sean 50, 100, 200 pesos, 500 pesos. Como que estamos muy acostumbrados a la gratificación instantánea. Si me están dando 200 pesos gratis, pues el consejo como que pues no lo voy a disfrutar ya, ¿verdad? Y muchas veces los consejos millonarios, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Es para obtener no solo 200 pesos, sino muchos millones. Qué tristeza que elegimos más el dinero. Elegimos más esos 500 pesos que el consejo millonario. El consejo puede ser muy bueno y eso nos puede generar millones si lo supiéramos aplicar, si supiéramos escuchar el consejo. Pero a veces los consejos no son interesantes porque lo que queremos es el dinero aquí y ahora. Y pensando en esto, y lo vamos dicen por ahí, lo vamos a amarrar al final. El día de hoy, aquí en el capítulo Juan, del capítulo 2, de los versículos del 13 al 22, nos está hablando de un suceso bastante interesante. Tan interesante es que en los 4 evangelios se menciona. Y en Juan capítulo 2 nos habla acerca de Jesús purifica el templo. Y lo vamos a seguir analizando poco a poco. Está en los 4 evangelios. Está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Y a mí me causa interesante, se me hace interesante porque siento yo que es como esas noticias que pasan en los programas de chismes. Y está en todos los programas. O sea, pasa algo con algún artista y en todos los programas de chismes de todos los canales está pasando algo similar. Y aquí los 4 evangelios lo mencionan. Recordemos que, por ejemplo, el libro de Mateo está enfocado a los judíos. Marcos está enfocado a los romanos. Lucas está enfocado a los griegos. Y Juan está enfocado para todas las personas de forma universal. Entonces, a mí me hace pensar que esto que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a leer, es para todos.
No importando en dónde uno esté, dónde uno, hasta para nosotros que estamos aquí en Pachuca, vamos a entender muchas cosas el día de hoy. ¿Por qué? Porque es algo tan importante que todos lo están contando. Pero vamos a un poquito más atrás. Recordemos que Dios les da una ley a Moisés para poder hacer un sacrificio, y entonces nos menciona en Éxodo 12 que el animal debe ser sin defecto, sin mancha. Entonces podemos entender eso. Los animales para el sacrificio deben ser sin defecto y sin mancha. Y entonces empezamos aquí a leer en Juan, capítulo 2, versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Fíjese nada más. Dios pide un animal sin defecto, sin mancha. El problema aquí es que los judíos empezaron a hacer ventas de animales, cuando se supone que las personas debían de traer su animal. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, los judíos, los sacerdotes que estaban ahí, estaban viendo cómo poder venderles a esas personas otro animal que para ellos consideraban que era perfecto. Supongamos que una persona con su familia ya habían preparado una oveja y ellos la cuidaron por un año. Se dieron cuenta que era la oveja perfecta para el sacrificio. Van al templo y cuando llegan al templo el sacerdote les dice: no, este animal no pasa, tiene un defecto. ¿Pero cuál? Si quieres ofrecer sacrificio, pasa y compra uno. Entonces ahí es donde empieza el problema, porque Jesús llega al templo y ve que venden bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas son personas, son como lo que hoy conocemos como el banco, y ellos son los que cambian la moneda, no importa de la nacionalidad que sea, yo te lo cambio, no importa, yo te lo recibo. Y entonces con eso hacían el negocio. Venían de diferentes lugares, hacían su sacrificio, pero el animal que traías no podía pasar, tenías que pasar a comprar uno. Pero es que la moneda que traigo no se usa aquí. No te preocupes, yo te lo cambio. Y me hizo pensar cuando queremos hacer un trámite en el gobierno y se supone que ya llevamos todos nuestros papeles y salen siempre con uno, no pasa. No, es que este no es, tiene que ser más actualizado. ¿Para qué? Para que compremos otra acta. Es un negociazo que estaban haciendo. Mucho dinero había. Y entonces, vuelvo a repetir, la gente tenía que volver a comprar animales para poder hacer el sacrificio. Y recordemos que también había la venta de palomas para la gente que no tenía mucho recurso, mucho dinero, podía ofrecer una paloma. De cualquier forma, aquí dice en el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. O sea, si tú habías cuidado la paloma para que fuera sin mancha, sin defecto, perfecta para el sacrificio, aún a ellos les decía: no pasa tu paloma, necesitas comprar una. Entonces Jesús, al ver toda esta situación, dice en el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las
monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dice el 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ve que la casa de el Padre, un lugar que debe ser santo, los grandes líderes lo convirtieron en un mercado, porque como los animales que ellos traían no servían, entonces tenían que vender. Y entonces por esa razón es que el Señor Jesús echó afuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. No se escucha muy contento aquí, se escucha muy molesto. Por eso dice, la casa de mi padre no es mercado. ¿Cómo a veces nos da coraje que otras personas ocupen lo que tanto nosotros hemos querido y lo ocupan para otras cosas que no es para eso? Me hace pensar como cuando por necesidad prestamos nuestro carro y nosotros lo cuidamos. En los baches nos vamos despacito. Pero viene otra persona que a lo mejor ni es de nuestra familia, es un amigo y que necesita que le ayudemos. Está bien, ahí te van las llaves. Y cuando nos damos cuenta, el coche ya pasó por todos los baches, ya está descarapelado, está golpeado. No nos da mucha alegría, nos da tristeza, nos da molestia. ¿Por qué? Porque no estaba destinado para eso. Ahora imagínense, el Señor Jesús llega a su casa y de repente ve que era un lugar santo, un lugar para tener comunión con Dios, y de repente se da cuenta que es un tianguis. Por eso hace lo que hace. Dice en el versículo 17, entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y buscándolo, esa parte está en el Salmo 69, versículo 9, y así dice, me consume el celo por tu casa. En el versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, imagínense la escena. Jesús entra, ve el tianguis, se molesta, empieza a tirar cosas, empieza a tirar las monedas, a dejar libres a los animales. Pues obviamente los judíos se iban a molestar también. Entonces llegan y le dicen, ¿y tú por qué nos haces esto? Dice en otra versión, ¿con qué autoridad haces esto? Dice otra versión, ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? Y pues en cierta forma a veces, pues sí, haríamos eso, ¿no? Digamos, bueno, ¿y tú quién te, diríamos nosotros, ¿y tú quién te crees para hacer estas cosas? ¿Por qué las haces? ¿Por qué me tiras mi tianguis? Hagamos una prueba un día, vamos allá con el del tianguis y tiremos todas las verduras. ¿Y qué me va a decir? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice? ¿Qué hice? Sin embargo, aquí se pone bien bonito y bien interesante. Dicen los judíos, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué prueba nos das de tu autoridad? ¿Con qué autoridad haces esto? Y en el versículo 19, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yo cuando lo estaba leyendo, yo digo,
como que suena que están hablando conversaciones diferentes. O sea, Jesús tira las cosas. Y de repente le dice, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús responde, destruye este templo y en 3 días lo edificaré, lo levantaré. Algunos comentaristas dicen que Jesús dijo, destruir este templo, o sea, se estaba señalando a sí mismo, destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces algunos comentaristas piensan que Jesús se señalaba a sí mismo. Sin embargo, aunque digamos que se esté señalando a sí mismo, para mí son conversaciones bien diferentes. Y como que esa declaración de Jesús al decir, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, como que les voló la cabeza a los judíos. Y como que muchos de ellos dijeron, pues de aquí nos podemos agarrar. De hecho, cuando Jesús está ante el concilio, se lo vuelven a mencionar. En Marcos, capítulo 14, versículo 58, en Marcos 14, 58, cuando Jesús está ante el concilio, dice 14, 58, dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. O sea, ya hasta le están agregando más de lo que Jesús había dicho. Entonces, esta declaración de que este templo les causaba mucho ruido, hasta lo estaban usando de argumento en contra de Jesús. También se vuelve a mencionar en otra parte, en Mateo 27, versículo 40. O sea, Jesús está en la cruz y se lo vuelven a repetir. Tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Se agarraron esta frase para maltratarlo, para ponérselo en su cara, para burlarse de él. Jesús les está dando una señal tan importante, pero no se están dando cuenta. Versículo 20 dice, dijeron luego los judíos. Jesús dice, destruir ese templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Les causó mucha confusión en su cerebro. No entienden lo que lo que Jesús les está diciendo. Y responden con otra cosa totalmente diferente, algo totalmente absurdo. Si Jesús está diciendo destruir este templo y en 3 días lo levantaré, ellos responden totalmente otra cosa muy mal. Respondieron totalmente mal. Dice en el versículo 21, voy a leer otra vez el 20. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Dice el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Me gusta porque cambia, o sea, como que la historia termina hasta, y tú en 3 días lo levantarás, y como que aquí el autor dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ese templo es su cuerpo. Dice en el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, ni los discípulos habían entendido lo que Jesús había querido decir. Pero hasta que resucitó,
entendieron y creyeron en las palabras de Jesús. Se acordaron, que dijeron, Él dijo que en 3 días y Él ya resucitó. Como que las cuentas me gustan. De eso estaba hablando el Señor. Y la historia está muy fuerte, está interesante. Pero, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver? Y pensando, reflexionando, me puse a pensar que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, nosotros somos esos judíos que, como lo decía hace un momento, ellos con tal de vender, veían el animal con muchos defectos para que pases a comprar los que nosotros tenemos disponibles para usted. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir no robamos, extorsionamos a los demás? También cometemos pecado, cometemos fallas. ¿Cuántas veces nosotros mentimos? Justo como lo hacían los judíos. Y vivimos una vida constante de mentiras, de robar, de hacer mal, de lastimar a los demás, de sacarle provecho a las cosas. Cristo no nos llamó a eso, pero sin embargo lo hacemos, justo como los judíos lo hacían. Pero un buen día, viene Cristo y nos tumba todo. Todo lo que habíamos robado, extorsionado, todo lo que habíamos mentido. Viene un día el Señor Jesús a nuestra vida y derrumba todo. Tira las mesas, tira todo, deja salir a los animales, por así decirlo. Viene una dificultad, nos quedamos sin trabajo, vivimos con miedo, por consecuencia de él que nosotros hicimos algo mal. Viene esa dificultad seria en nuestra vida, nos quedamos sin casa, nos quedamos sin ese negocio, nos quedamos sin esa paz, nos quedamos sin dinero. Viene el Señor Jesús a cambiarnos todo. Y como los judíos, muchas veces nos ponemos ante el Señor Jesús y le decimos, ¿y con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad me quitas el trabajo? ¿Con qué autoridad estoy pasando esta dificultad? ¿Quién te crees, Señor Jesús, para hacer esto? Y entonces el Señor responde muy diferente a lo que estamos preguntando. Estamos pasando una dificultad, pero fue por consecuencia a lo que nosotros estábamos haciendo. Y entonces yo, siendo un pecador, le digo al Señor, ¿y con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces que estemos pasando esta necesidad? Y entonces el Señor responde algo muy diferente. ¿Y qué responde el Señor? Aquí respondió como que algo diferente, pero a nosotros nos puede decir, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no es como la que da el mundo. Señor, no tengo dinero, perdimos el trabajo. Necesitamos obtener recursos. ¿Por qué lo hiciste? Y el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no es, yo no la doy como la da el mundo. Señor, ¿por qué mi negocio se murió? ¿Por qué nos tuvimos que ir en bancarrota? Sí, pero primero estabas ahí robando, extorsionando, haciendo cosas, y le decimos al Señor, ¿por qué haces esto? Y el Señor nos dice palabras similares a destruir el templo y en 3 días lo levantaré. El Señor dice,
mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra en la debilidad. Como que me responde algo diferente, como que me responde algo que yo no le estoy preguntando. Y le digo, Señor, ¿cómo quisiéramos? ¿Por qué perdimos ese carro? Y el Señor me dice, mi amor es todo lo que necesitas. Y muchas veces así nos va a pasar en la vida. No vamos a entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque queremos la gratificación instantánea. Queremos las respuestas a lo que nosotros queremos. Como que me responde algo diferente. Pero dice aquí, en el 22, pero cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Mis hermanos, es muy probable que cuando nosotros oremos al Señor y le digamos, Señor, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué nos quedamos sin el trabajo? ¿Por qué nos quedamos sin casa? Y el Señor Jesús nos va a decir, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. En el momento no lo vamos a entender, pero después de un tiempo lo vamos a entender. Tal vez de momento, aunque nosotros quisiéramos ver la fila de billetes, no lo vamos a ver. En ese instante no vamos a ver eso. En ese instante no vamos a sentir justo lo que necesitamos. Pero después de un tiempo lo vamos a entender. Y entenderemos lo que Jesús nos habla. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? ¿500 pesos o un consejo millonario? ¿Qué prefieren? ¿500 pesos o la paz del Señor? ¿Qué prefieren? ¿500 pesos o el amor del Señor? ¿Qué preferimos? ¿La casa nueva o el amor del Señor? ¿Qué preferimos? ¿La paz que da el mundo o la paz que da el Señor? ¿Qué prefieren? ¿Los lujos que da este mundo o el amor del Señor? Pidamos la ayuda al Señor para que no nos pase como a los judíos. Si nosotros estamos en el paso número 1, estamos robando, estamos extorsionando, estamos cometiendo pecado, estamos cometiendo fallas, estamos mintiendo, estamos tratando de sacar provecho a otros, estamos lastimando a otros, va a venir un día el Señor Jesús y nos va a venir a tumbar todo. Y si alguno está en la parte en la que dice, Señor, ¿con qué autoridad haces esto? Y necesitamos respuestas, aquí ya están las respuestas. Él ya no las escribió. Mi amor es todo lo que necesitas. ¿Cómo es que siempre queremos ver lo material? Sí, yo entiendo, somos seres humanos. Vemos y lo queremos. Estamos necesitados y lo urgente ya lo queremos, pero se nos olvida lo importante, que es el Señor Jesús. Así que mis hermanos, ustedes decidan qué prefieren. ¿Esos 500 pesos o el amor del Señor? Ahora todos estamos pasando por necesidades, todos necesitamos ayuda del Señor, pero realmente lo que más necesitamos es su amor, necesitamos desde su paz. Y lo vuelvo a repetir, tal vez hoy no lo entendemos, pero es lo mejor que podemos hacer.
Tal vez después de eso, de tener la paz y el amor del Señor en nuestro corazón, el Señor nos va a dar una respuesta a lo que estamos pasando. Pero por ahora, la paz os dejo, mi paz os doy. Por ahora, mi amor es todo lo que necesitas. Y está en presente, ¿verdad? No dicen, mi paz os dejo y mi paz te la daré. O luego. No, te la doy. Hoy, ahorita. Mi amor es todo lo que necesitas. No dicen lo que necesitarás. Mi amor es todo lo que necesitas hoy. Así que, mis hermanos, yo espero que no nos pase como a los judíos, sino que al contrario podamos acercarnos al Señor Jesús. Y a lo mejor no es la respuesta que quisiéramos, pero es lo mejor. El Señor Jesús tiene cuidado de nosotros. Vamos a hacer una oración. Señor, ayúdanos para que todos los días creamos en tu palabra en fe. Como seres humanos, Señor, estamos acostumbrados a la gratificación rápida. Pero ayúdanos, Señor, a que con paciencia podamos comprender, Señor, y ver tus promesas que están escritas en tu palabra en nuestras vidas. Señor, aumenta nuestra fe, que no nos falte la fe, a pesar de las dificultades, que podamos, Señor, todos los días confiar en tu palabra, que podamos, Señor, aceptar de tu paz, que podamos, Señor, aceptar tu amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ya nos das. Y, Señor, ayúdanos para que todos los días podamos caminar la fe en ti, Señor. Muchas gracias por darnos de tu amor y de tu paz. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.